Hola a todos, queremos contarte que en Europiel de Colombia no solo nos comprometemos con el cuidado de la piel, sino también con el cuidado del medio ambiente. Acompáñanos. Para esto iniciaremos hablando primero del manejo integral de residuos, aquellos que generamos mientras atendemos a nuestros clientes. Y para poder abordar el manejo de los residuos, es necesario que tengamos claro que la actividad que realizamos en Europiel es denominada como atención en salud. Es decir, que los residuos que generamos en nuestras diferentes sedes son denominados residuos hospitalarios, y para esto nos regiremos por las normas existentes para ellos. La resolución 1164 de 2002 es la norma más importante que existe actualmente en Colombia para el manejo de los residuos hospitalarios, pues es el manual para elaborar nuestro plan de gestión integral de residuos hospitalarios, es decir, la guía que nos dirá paso a paso cómo hacer este manejo. Y la resolución 2184 de 2019, con la cual se cambia el código de colores para las canecas y bolsas empleadas para el manejo de los residuos. Esto quiere decir que no existirán colores diferentes para el manejo de los residuos en centros comerciales, en empresas, en colegios, en hospitales, sino que será el mismo para todos los sectores. Bueno, ahora que ya tenemos claro lo anterior, entremos en materia. ¿Sabemos qué es gestión integral? Fácil, la gestión integral no es otra cosa que el manejo que le damos al residuo desde que se genera hasta que se hace su disposición final de manera segura en el medio ambiente. Esta se divide en dos etapas. La primera es la gestión interna, que corresponde al manejo que se le da al interior del establecimiento en donde es generado el residuo. Y la segunda etapa es la gestión externa, que corresponde al manejo que se le da al residuo una vez se le entrega a la empresa encargada de su recolección y su disposición final. De verdad, muy fácil. Ahora hablemos de la clasificación que nos da la resolución 1164 de estos residuos. Los residuos hospitalarios se dividen en dos grandes grupos: los residuos no peligrosos y los residuos peligrosos. Vamos a iniciar explicando los residuos no peligrosos. Estos a su vez se subclasifican en 4 grupos: biodegradables, reciclables, inertes y ordinarios o comunes. Los residuos biodegradables son aquellos que por su naturaleza orgánica tienen fácil descomposición en el ambiente. Dentro de estos se encuentran los restos de frutas, de verduras, hortalizas, cáscaras de huevo, granos, entre otros. Asimismo se encuentran los residuos de poda de prados, de jardines como pasto, ramas, hojarascas, residuos verdes de cultivos. Ahora siguen los residuos reciclables. Estos son todos aquellos que se pueden aprovechar, reutilizar y transformar, es decir, volver a incluir como materia prima en un ciclo productivo para generar un nuevo producto. Dentro de este grupo se encuentran las botellas plásticas, las botellas de vidrio, las bolsas plásticas, la plegadiza, que son las mismas carpetas que empleamos para archivar, cajas de guantes desocupadas, papel archivo, que es el que empleamos para imprimir, jugos en presentación Tetra Pak o caja y cajas de cartón. Continuando dentro del grupo de los no peligrosos se encuentran los residuos inertes. Este tipo de residuos, debido a su composición química, no tienen fácil degradación en el medio ambiente. Duran miles de años en ser asimilados por este y tampoco permiten ser incluidos en un proceso de reciclaje. Se pueden reutilizar muchas veces, pero por su composición química no pueden ser incluidos en ningún proceso de reciclaje, ya que pueden soltar partículas muy contaminantes para el medio ambiente. Dentro de este grupo se encuentra el papel carbón, el papel químico que empleamos en las facturas y el icopor. Y finalmente, dentro de los no peligrosos tenemos el último grupo, que corresponde a los ordinarios o comunes. Este tipo de residuos, como su nombre lo indica, son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Normalmente se producen en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías y en general en todos los sitios del establecimiento del generador.
Dentro de este grupo se encuentran los residuos de barrido, las envolturas de comida, papel metalizado de algunas frituras, empaques de dulces, de galletas, papel vinipel, papel aluminio, papel higiénico, papel de cocina, loza plástica desechable, impregnada de comida, viruta de lápiz, entre otros, derivado de las actividades rutinarias realizados tanto en oficinas como en consultorios, como en los baños para el caso de Europiel. Ahora abordaremos el grupo de los peligrosos. Este a su vez se subclasifica en 3 grupos: infecciosos o de riesgo biológico, químicos y radiactivos. Iniciaremos con los infecciosos, ya que por la prestación de servicios de salud que hacemos en Europiel son los que principalmente generamos. Es importante mencionar que este grupo infeccioso o de riesgo biológico recibe su nombre debido a que contienen microorganismos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, entre otros, con el suficiente grado de virulencia y concentración para producir una enfermedad y que sea propagable, propio de la atención en salud. Este grupo infeccioso o de riesgo biológico también se divide en 4 categorías: los biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y de animales. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. Los residuos biosanitarios son todos los elementos o los instrumentos que usamos para poder atender a nuestros pacientes en Europiel y que han tenido contacto con fluidos corporales de él. Dichos fluidos corporales pueden ser sangre, saliva, sudor, flujos vaginales, semen, materia fecal, orina, entre otros. Como ejemplo de este tipo de residuos tenemos ropa interior suministrada al paciente en tela desechable, toallas desechables, torundas de algodón, aplicadores, batas desechables, gorros, polainas, gasas, tapabocas, tela quirúrgica que es usada para recubrir las camillas para atender al paciente, guantes de látex, bajalenguas y todos los demás utensilios y equipos desechables que usemos para atender a nuestros pacientes y que tengan contacto con fluido corporal de él. Continuando en este grupo, siguen los residuos anatomopatológicos. Son aquellos provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo las biopsias, partes del cuerpo amputadas, piezas dentales, cabellos que se remueven durante cirugías, necropsias u otros. En Europiel de Colombia no realizamos ninguno de estos procedimientos, por consiguiente este tipo de residuo no se genera en ninguna de nuestras sedes. El siguiente grupo dentro de los infecciosos son los residuos cortopunzantes. Corresponden a aquellos objetos, materiales e instrumental desechable con el cual atendemos a nuestro paciente y que tienen características cortantes o punzantes. Dentro de este grupo se encuentran las agujas de jeringa, agujas de lanceta, agujas de sutura, bisturí, ampolletas de medicamentos, frascos de viales de medicamento en vidrio, láminas portaobjetos, lancetas y cualquier otro elemento que empleemos para atender a pacientes y que tengan características ya mencionadas. Para el caso de Europiel, este tipo de material no es empleado durante la atención a nuestros pacientes, por consiguiente no los generamos. Finalmente, dentro del grupo de infecciosos o de riesgo biológico se encuentran los de animales. En este grupo de residuos encontramos sustancias orgánicas procedentes de la crianza de animales y de la tenencia de mascotas, como por ejemplo excremento, orina, el pelo, plumas, sangre, pieles, huesos, piezas dentales, uñas y todos los tejidos que puedan ser removidos durante algún procedimiento quirúrgico que se les haga a los animales. Estos residuos son fuente de enfermedad para el ser humano por la cantidad de bacterias que poseen. Por eso se encuentran incluidos dentro de este grupo de infecciosos o de riesgo biológico. Estos son generados en clínicas veterinarias, centros de zoonosis, peluquerías caninas y felinas, laboratorios que experimentan con animales. Por consiguiente, en ninguna de nuestras sedes de Europiel son generados. Siguiendo con el grupo de residuos peligrosos, ahora entraremos a mencionar los residuos químicos. Pueden ser tanto líquidos como sólidos. Son todos aquellos que por sus características
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas e inflamables pueden presentar un peligro para la salud humana y para el ambiente cuando estos se manejan o se disponen en forma inadecuada. Y al igual que el grupo anterior, este también cuenta con subclasificaciones. Dentro de estos tenemos fármacos, citotóxicos, metales pesados, reactivos, contenedores presurizados y aceites usados. Vamos a verlos todos. Como primera subclasificación de los residuos peligrosos químicos tenemos los residuos fármacos, que corresponden a medicamentos sobrantes o caducos y sus respectivos envases. Para el caso de Europiel, durante la atención a sus clientes no se hace el suministro de ningún tipo de medicamento, por consiguiente, estos no se generan en ninguna de nuestras sedes. La siguiente subclasificación dentro de los residuos químicos son los citotóxicos. Corresponden a residuos de medicamentos empleados para tratamientos contra el cáncer y que se encuentran parcialmente usados o vencidos. Por su composición química representan un alto riesgo para la salud y para el medio ambiente. En Europiel este servicio no es ofertado, así como tampoco suministramos a nuestros pacientes o clientes ningún tipo de medicamento relacionado con esta enfermedad. El turno ahora es para los metales pesados. Son objetos, elementos o restos de estos que han contenido algún tipo de metal pesado. Los metales pesados más empleados a nivel hospitalario o en atención en salud son el plomo, la plata, el cromo y el mercurio. Procedentes de servicios de odontología donde se emplea la amalgama, ya sea para retiro o preparación o por ruptura de termómetros y otro tipo de accidentes en los que esté presente el mercurio. En Europiel no manejamos ninguno de estos servicios, por consiguiente este residuo tampoco lo generamos en nuestras sedes. Otro subgrupo dentro de los químicos son los reactivos. Reciben su nombre debido a que al mezclarse, almacenarse o someter a temperaturas altas de manera inadecuada, reaccionan de manera adversa tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Algunos ejemplos son los reactivos del laboratorio empleados para el procesamiento de muestras, el hipoclorito de sodio, el desinfectante más conocido a nivel de atención en salud y a nivel domiciliario. Actualmente en Europiel no manejamos ninguna de estas sustancias, por consiguiente este tipo de residuos no lo generamos en nuestras sedes. El siguiente grupo dentro de los residuos peligrosos químicos son los contenedores presurizados. Son envases que contienen algún líquido o algún gas en condiciones de presión. Los más usados a nivel de salud son los inhaladores, balas de oxígeno y los extintores. Los dos primeros no los generamos durante el desarrollo de nuestras actividades. Sin embargo, si alguno de nuestros pacientes o clientes deja abandonado un inhalador en nuestras instalaciones, debemos articularnos con el área de gestión ambiental del centro comercial donde estemos ubicados para dar el correcto manejo. Se recomienda no depositar este inhalador en ninguna de las canecas con las que cuentan nuestras sedes, ya que el manejo que se debe dar a los inhaladores es especial. Para el caso de los extintores, sí contamos con ellos en nuestras sedes, sin embargo, estos son objeto de reutilización cada vez que se recargue, por consiguiente tampoco se genera como residuo. Y la última categoría dentro de este grupo peligroso de químicos son los aceites usados. Son aceites con base mineral o sintética, que se emplean sobre todo para el funcionamiento de algunos equipos a nivel de salud, tipo biomédicos u otro tipo de aparatos eléctricos requeridos para la prestación del servicio. Como ejemplo tenemos los lubricantes de motores, los transformadores, aquellos que se emplean para el funcionamiento de vehículos, aceites de equipos y los residuos de trampas de grasa. Para el caso de Europiel solamente contamos con los aires acondicionados. Este tipo de residuo es manejado directamente por el proveedor que se encarga de hacer el mantenimiento de los aires. Por consiguiente, no lo manejaremos al interior de nuestras sedes. Es necesario mencionar que pese a que la resolución 1164 de 2002, dentro de su categoría peligroso químico, no contempla ninguna otra
clasificación de residuos peligrosos, en la actualidad hay un grupo muy importante que se debe manejar de manera minuciosa, dado que en nuestras sedes de Europiel los estamos generando. Este grupo se llama residuos administrativos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Vamos a conocerlos. Los residuos administrativos son aquellos objetos o elementos resultantes de una labor administrativa que se enmarcan dentro del concepto de peligrosidad por sus componentes con características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas e irritantes. Como ejemplo de este grupo tenemos las luminarias halogenadas, ya que contienen en su interior mercurio gaseoso, los cartuchos de impresora, los toners de impresora, los balastros, las pilas AA, las pilas AAA y las baterías de los celulares y de otro tipo de equipos que la requieren. Todos estos residuos son generados en las diferentes sedes de Europiel. El siguiente grupo, no incluido dentro de los residuos peligrosos con características químicas, son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos conocidos como RAE. Son los aparatos que para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos. Como ejemplo de este grupo tenemos teléfonos celulares, computadores, dispositivos periféricos de computadores como mouse, teclado, teléfonos conmutadores, termómetros y cualquier otro elemento que cumpla con la característica inicialmente dicha. Y ya para finalizar la clasificación de residuos hospitalarios, tenemos los residuos radiactivos. Este tipo de residuos son generados en entidades de atención en salud que cuentan con el servicio de medicina nuclear. Allí se mezclan un fármaco con la sustancia radiactiva, en lo cual es inyectado al paciente para detectar enfermedades degenerativas. En Europiel de Colombia no contamos con este servicio, por consiguiente, estos residuos no son generados en ninguna de nuestras sedes. Ahora que ya conocemos la clasificación de los residuos y cuáles de ellos generamos en Europiel de Colombia, vamos a aprender a segregar y sobre el código de colores que se emplean en los diferentes recipientes para poder hacerla de manera correcta. Para esto, primero debemos saber qué es la segregación, que consiste en la separación de los residuos según su tipo, es decir, según la clasificación que ya vimos, si son no peligrosos o peligrosos. La segregación es la etapa más importante de la gestión interna, ya que de esto depende que se haga un correcto manejo de los residuos una vez hayan sido depositados en las respectivas canecas. Para esto, la normatividad existente en Colombia y que fue presentada al inicio de este video nos da un código de colores. El actual, el dado por la resolución 2184/2019, nos habla de caneca negra, caneca blanca y caneca roja. Y asimismo, las bolsas que se encuentran en su interior deben coincidir con el color de esta. A continuación, les explicaré qué se debe depositar en cada una de ellas según su color. Entonces, en la caneca negra con bolsa negra depositaremos los residuos ordinarios, inertes y biodegradables. En la caneca blanca con bolsa blanca depositaremos los residuos reciclables. En la caneca roja con bolsa roja se depositarán los residuos biosanitarios. Los residuos no contemplados por la resolución 1164, que están dentro de la categoría peligrosos químicos denominados administrativos, serán empacados en bolsa roja. No tendrán caneca destinada para tal fin y una vez se generen serán trasladados al cuarto de almacenamiento intermedio de cada sede. Finalmente, el grupo de residuos que tampoco se encuentra contemplado por la resolución 1164/2002, llamado RAES, también serán dispuestos como los residuos anteriores, en bolsa roja, y se llevan de manera inmediata al cuarto de almacenamiento intermedio de residuos de la sede.
Y eso es todo en cuanto a segregación. Ahora que tenemos todo claro, a ponerlo en práctica. Una vez hayamos realizado una correcta segregación de los residuos y las canecas se encuentren llenas en sus 3/4 partes, procedemos a hacer la ruta sanitaria, también conocida como movimiento interno de residuos, y consiste en trasladar los residuos del lugar de generación, es decir, retirarlos de las canecas y trasladarlos al almacenamiento intermedio que se encuentra ubicado en cada sede. Este movimiento interno o ruta sanitaria al interior de la sede se realiza retirando primero los residuos no peligrosos y luego los peligrosos. Asimismo, el establecimiento debe contar con un plano donde vengan diagramadas estas rutas y será fijado en un lugar visible, sobre todo para los funcionarios. Estando los residuos en el almacenamiento intermedio, se procede a hacer el pesaje de estos. Para ello, cada cuarto de almacenamiento de residuos en cada sede deberá contar con un instrumento de pesaje. Para el caso de Europiel de Colombia, contamos con dinamómetro. La finalidad del pesaje es poder cuantificar la cantidad de residuos generados según el tipo y por cada sede. Se iniciará el pesaje con las bolsas de color blanco, que equivalen a los residuos aprovechables, seguido de las bolsas negras de residuos ordinarios o comunes y finalmente las bolsas rojas de residuos biosanitarios. El dato arrojado por cada pesaje realizado según el color de la bolsa será anotado en el formato RH1. El formato RH1 corresponde al documento tipo planilla que reposará en el almacenamiento intermedio de cada una de las sedes de Europiel, en donde se registrarán precisamente esos pesajes. El formulario de formato será entregado al inicio de cada mes por parte de la coordinadora de la sede a la persona delegada para el manejo de los residuos, quien se encargará de diligenciar nombre de la institución, donde deberá consignar Europiel de Colombia S.A. Ciudad. Se colocará la ciudad donde esté ubicada la sede: Bogotá, Medellín, Pereira y así sucesivamente. Sede. Según corresponda el nombre del centro comercial donde se encuentra ubicada dicha sede. Profesional ambiental responsable, dato suministrado por la coordinadora de la sede, según el profesional que en su momento esté a cargo de la actividad, de verificar y vigilar que se esté realizando este diligenciamiento. Persona que diligencia, es decir, la persona delegada para realizar el manejo de los residuos y el cargo de la persona que diligencia el formato, es decir, la encargada del manejo de los residuos, ya sea recepción, ya sea asistente de ventas, enfermera o quien delegue la coordinadora de la sede. Seguido, dentro del formato encontraremos la casilla denominada tipo de residuos, que a su vez se divide en residuos no peligrosos y residuos peligrosos. En estas no se hará la consignación de ningún tipo de dato, hace parte de la estructura del documento. Hacia el costado izquierdo del formato encontraremos la casilla nombrada como día. De esta se desprende el número de días correspondiente al mes, ya sea 30 o 31, según corresponda. Esto teniendo en cuenta que el pesaje se deberá realizar de manera diaria. Ahora, volviendo a la estructura del documento, en donde se habla del tipo de residuos, puntualmente a los residuos no peligrosos, vamos a encontrar la subclasificación de la que ya hemos hablado con anterioridad en residuos ordinarios y residuos reciclables. Entonces, para el caso del ejemplo, vamos a asumir que estamos en el día 1 del mes. Entonces vamos a tomar nuestro dinamómetro y vamos a colgar de este todas las bolsas correspondientes a los residuos ordinarios, es decir, las bolsas negras. Debemos verificar previamente que las unidades que estén registrándose dentro del dinamómetro estén expresadas en kilogramos y no en libras. Verificadas las unidades de medida, procedemos a consignar a mano en nuestra planilla, en nuestro formato, el dato registrado por el dinamómetro o por la balanza. En este caso, para nuestro ejemplo, 2.5 kilogramos. Y seguido
contamos el número de bolsas que fueron pesadas. Para el caso de nuestro ejemplo, 5 bolsas. Y esta misma operación la repetimos para los residuos reciclables, pesando la totalidad de bolsas recogidas de este tipo de residuos y consignando el número de bolsas. Para el caso de los residuos peligrosos, también se diseñó el formato de tal manera que se consignaran solamente aquellos que son generados en cada una de las sedes de Europiel. Para el caso de los infecciosos, tendremos solamente los biosanitarios, y para el caso de los químicos, los que tienen mayor frecuencia de generación corresponden a luminarias, es decir, bombillos y toners. Y el ejercicio de consignación en la planilla o en el formato viene siendo exactamente igual al ya descrito. Se toman solamente las bolsas correspondientes a residuos infecciosos, para este caso biosanitarios, se registra el peso dado por el dinamómetro y luego se cuantifican el número de bolsas y se registra en el formato. Para los siguientes dos residuos se realiza exactamente igual. Sin embargo, tengamos en cuenta que estos no tienen generación diaria. Su generación va a ser esporádica, prácticamente anual. Sin embargo, se deberá registrar como 0 kilos y 0 número de cajas o bolsas todos los días cuando se esté diligenciando el formato. En el dado caso que se lleguen a generar, se hará el respectivo pesaje. Se hace necesario aclarar que para las luminarias, estas deberán, antes de ser introducidas en bolsas, meterlas en las cajas en las que llegaron cuando fueron instaladas, para así evitar rupturas del material en el que vienen hecho, que es vidrio. Por esto, estas bombillas y luminarias se colocan en estas cajas y seguido se depositarán en las respectivas bolsas destinadas para los residuos químicos, quedando diligenciado diariamente en la totalidad de sus casillas de esta manera. Para finalizar lo relacionado con el diligenciamiento de este formato RH1, finalizando el mes, se totalizarán los kilogramos y el número de bolsas según el tipo de residuos. Y eso es todo. Ten presente que este formato RH1 constituye uno de los documentos de mayor vigilancia por parte de las autoridades sanitarias ambientales. Por consiguiente, su diligenciamiento no debe tener repisones, tachones ni enmendaduras, así como tampoco debe estar mojado, impregnado de grasa o de cualquier otro líquido que pueda alterar su integridad. Debe permanecer en la carpeta en la que originalmente fue entregada, y una vez finalizado el mes y totalizado, se debe hacer entrega a la coordinadora de sede. La mayoría de las sedes de Europiel se encuentran ubicadas en centros comerciales. Conforme a esto, los residuos que han sido trasladados a los cuartos de almacenamiento intermedio deberán ser retirados de allí y trasladarlos al cuarto de almacenamiento central de cada centro comercial. Para esto debemos articularnos o ceñirnos al horario establecido por cada uno de ellos según sea el caso. Y es en el almacenamiento central donde finaliza la gestión integral dada a los residuos por parte de Europiel de Colombia. La siguiente etapa es la recolección de los residuos por cada una de las empresas según sea el tipo de estos. Y es ahí donde se da inicio a la gestión externa. Cada residuo cuenta con una empresa diferente para la recolección, el transporte, el tratamiento y la disposición final que se da a cada uno de estos. Y asimismo, dependiendo de la ubicación del centro comercial, las empresas serán diferentes para cada sede de Europiel de Colombia. Pasando a la última etapa del manejo de los residuos, el tratamiento y disposición final. Estando los residuos en la base de operación de cada uno de los gestores, se inicia el proceso de tratamiento y disposición final. Para el caso de los residuos ordinarios, serán dispuestos en relleno sanitario. Los residuos reciclables serán procesados para generar un nuevo producto. Los residuos biosanitarios serán sometidos a desactivación de alta eficiencia en autoclave. Una vez finalizado el proceso, este residual será trasladado a relleno sanitario y serán depositados en celdas de seguridad.
Y finalmente los residuos mencionados que no son contemplados por la resolución 1164/2002, es decir, los administrativos y los RAEs, serán sometidos según su composición química a incineración o se almacenarán hasta que se indique por parte de la autoridad ambiental competente el tratamiento o disposición a dar a estos. Y de esta manera finalizamos nuestra capacitación en manejo integral de residuos. Esperamos contar con la activa participación de ustedes y lograr así dar cumplimiento a nuestro compromiso ambiental en todas las sedes de Europiel de Colombia. Gracias.